¿Cómo están mis hermanos? Nuevamente nos encontramos para poder retomar nuestra serie, nuestro estudio acerca de una salvación tan grande. Recordemos que hemos estado viendo varios conceptos en la Escritura que hemos dividido por medio justamente de esta clasificación. Ustedes pueden ver ahí en su pantalla, ¿cierto? Que hemos visto aspectos afectivos, los aspectos electivos, los aspectos ontológicos, los aspectos contingentes, los aspectos redentores, y ahora nos encontramos con otro concepto, ¿cierto?, que tiene que ver, o está bajo esta clasificación de los aspectos legales. Aspectos legales porque los términos que se usan tienen que ver con este rubro, si se puede decir, el rubro jurídico, el rubro legal, como es justamente el término justificación y todos los sinónimos que derivan y que se usan en el Nuevo Testamento acerca de ello. Por eso que en esta ocasión vamos a ver los aspectos legales. Una primera parte vamos a introducirnos a lo que es la justificación. Sin embargo, tenemos que hacer algunas definiciones antes para poder entender este concepto. Como ustedes están observando ahí en su pantalla, una buena pregunta es, por supuesto, ¿qué es la justificación? Uno de estos términos, ¿cierto?, que es un concepto clave, como dice ahí la figura, de los aspectos legales de salvación de la Escritura, es justamente la justificación. Pablo escribe en Romanos 5, versículo 1, lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Jesucristo. Una tremenda declaración que, por supuesto, vamos a ir estudiando también con el pasar también de este tópico o de este aspecto que estamos ahora introduciéndonos para estudiar. Ahora, la justificación, para poder tener claro esto, ¿cierto?, antes de seguir avanzando, es una declaración legal que hace un juez. Es en las Escrituras, ¿cierto?, un término legal forense que significa absolver, declarar justo, que es lo opuesto a condenar. Ahora, para poder comprender la dimensión correcta de lo que es la justificación, es importante comprender otro tipo de declaración, que en cierto sentido es la antesala del concepto de la justificación. Como ustedes pueden ver ahí, la palabra justificación, y quizás con esto podemos quedarnos por ahora, es una declaración legal. Es un pronunciamiento forense, ¿cierto?, que significa, como ya dijimos, absolver, declarar justo. Pero para poder entender esta declaración, como la palabra del Señor lo manifiesta, lo establece y lo revela, es importante entender la antesala de esto, como ya dije, que es la condenación. Si no entendemos el concepto de condenación, es un poco difícil entender el concepto de la justificación y por qué sale a nuestro auxilio, si se puede decir, en lo que es esta gran salvación. Por eso que en este tema, en este primer tema de los aspectos legales, yo me voy a remitir a explicar en primer lugar el concepto de la condenación, que es lo opuesto a la justificación, antes de poder seguir avanzando, ¿cierto?, y poder entender este gran concepto que es la justificación. Como digo, ¿cierto?, es importante, vuelvo a repetir, entender qué es entonces lo que es la condenación. ¿Están viendo ustedes ahí en su pantalla entonces algunas ideas de lo que es la condenación? Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, 16 y versículo 18 también se deja ver algo muy importante que debemos de entender. Dice el versículo ahí, ustedes están leyéndolo: porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si se dan cuenta, aquí se contraponen dos conceptos: la condenación y la justificación. Y como dije, ¿cierto?, es importante entender cuál es la idea que comporta el concepto de condenación. Y como ven ustedes ahí, la condenación es una sentencia adversa, y en este caso que evidentemente está, o que experimenta, o que de una otra manera el hombre, ¿cierto?, incrédulo, está sujeto a este concepto, ¿cierto?, que claramente la Biblia lo define como una sentencia adversa. Ahora, la siguiente imagen, ¿cierto?, que estoy mostrando es una explicación también acerca de esto. La condenación por defecto es una declaración legal divina que tiene implicancias legales. Al igual que la justificación, es una declaración legal. Literalmente el término condenación, ¿cierto?, significa sentencia adversa, como se traduce ahí en Romanos capítulo 5. Ahora,
De hecho, el hombre no tiene en realidad mucho que hacer, ¿cierto?, para que esté bajo este concepto o bajo este predicamento o pronunciamiento, ¿cierto?, legal divino, porque es divino, no es humano, ¿cierto?, la condenación, porque de hecho, de por sí el hombre nace pecador. De hecho, es su condición innata de acuerdo a las Escrituras, pero se suma una atenuante, que es su incredulidad con respecto al Evangelio. Juan 3:36, ¿cierto?, es uno de los versículos que nos ayuda a comprender que esta atenuante justamente se da por el hecho de que el hombre no quiere creer. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que él rehúsa creer, ¿cierto?, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todos los hombres, de hecho, por condición innata, son pecadores y de hecho merecen y están bajo culpa o bajo condenación. Romanos 3:23 nos dice claramente eso. Ahora, dentro de lo que es, evidentemente, la explicación a lo que es la condenación, es necesario tener también una definición de ello. Hemos visto una definición de la justificación, pero necesitamos ver en esta introducción, ¿cierto?, cómo se puede definir este concepto. Bueno, hay un autor ahí que nos ayuda un poco en esto, que nos dice y nos da una buena definición de lo que es la condenación. Dice este autor: la condenación es una declaración judicial de culpa, un pronunciamiento sobre responsabilidad de castigo merecido ante una infracción de la moralidad. Noten que los conceptos siempre son importantes y las definiciones para poder entender nosotros cuál es la doctrina cristiana. La condenación, por supuesto, es una doctrina cristiana. Es una doctrina bíblica. Pero noten que aquí están involucradas varias cuestiones. Vuelvo a repetir el concepto. La condenación es una declaración judicial de culpa, un pronunciamiento sobre responsabilidad de castigo merecido ante una infracción de la moralidad. Si se dan cuenta, a lo menos hay 4 conceptos que están involucrados en lo que es la condenación. Hay una infracción, está la responsabilidad, que se da por sentado, está la culpabilidad, y por supuesto hay un juicio punitivo. ¿A qué nos referimos con la infracción? Por supuesto, la infracción nos ayuda un poco a entender que el hombre violó la ley de Dios. Es un infractor. De hecho, una buena declaración o una buena palabra para definirlo es transgresor. Alguien que transgrede algo. Un infractor también es un sinónimo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que todos los hombres, ¿cierto?, han violado la ley de Dios. Por lo tanto, han sido transgresores y de hecho son transgresores. Romanos 3:19 dice, y esto es importante entenderlo, porque el hombre violó la ley de Dios, pero el pecado en sí no es violar en sí la ley de Dios, sino que esto incluye el carácter de Dios que está dentro de la ley. Porque no se trata simplemente de una regla que está ahí, es la regla divina. Por esta situación, por supuesto, esto trae una connotación obviamente más grave aún, porque, como les digo, no es cualquier ley, es la ley de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero? Que obviamente aquí lo relevante es que se viola la ley de Dios. Pablo dice en Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El hombre es un infractor. Sin embargo, la ley en sí, por supuesto, delata al infractor. ¿Por qué? Porque justamente la función de la ley no es justificar al pecador, sino que básicamente es mostrar al pecador la evidencia de su pecado, la evidencia de su infracción, la evidencia de su transgresión. La ley es como un fiscal. Es un fiscal, ¿cierto?, que ha dado Dios. De hecho, el Señor, por medio de su creación, se ha asegurado de que nosotros, por supuesto, no escapemos a lo que es la naturaleza misma de esta ley, porque Dios ha puesto esa ley dentro de nuestros corazones. Se suma a ello, por supuesto, una ley objetiva, que es la ley moral de Dios. Por lo tanto, la condenación incluye un concepto, ¿cierto?, que tiene que ver con la infracción. El hombre es un infractor, es un transgresor. El hombre concretamente violó la ley de Dios. Pero la ley de Dios, no debemos olvidar, no nos sirve para justificarnos, porque simplemente la ley nos muestra. Es como un espejo que nos muestra, ¿cierto?, las deficiencias de nuestro rostro. La ley es un espejo que nos muestra nuestros pecados y para eso fue dado por el Señor. De manera que
En realidad, todos los hombres están bajo condenación, bajo cierta sentencia adversa, porque la ley, de hecho, los delata en ese sentido. Otra cosa importante, el hombre es responsable. ¿Qué significa eso? Que el hombre actuó con conocimiento y actúa, de hecho, con conocimiento de causa. Podemos retroceder, obviamente, a lo que sucede en el Edén y darnos cuenta de que el hombre fue responsable de su pecado, junto también, evidentemente, a Eva. Los dos incurrieron, ¿cierto?, sabiendo las consecuencias, ¿cierto?, de desobedecer a Dios, y por otro lado, aún sabiendo la restricción que Dios le había dado. Por eso que el hombre es responsable, capaz de responder. Por eso Dios, obviamente, le dio una norma que no debía pasar por alto. Sin embargo, el hombre actuó con conocimiento de causa, y todo hombre que peca, por supuesto, es responsable en este sentido. Ahora, Génesis capítulo 6:5 dice que «Y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». El texto hebreo dice literalmente que todo el día ellos pensaban de manera constante el mal. Eso obviamente subraya el hecho de que el hombre escoge de manera, entre comillas, ¿cierto?, escoge de manera natural, ¿cierto?, lo que es el pecado. De hecho, esa es la tendencia del hombre: pecar, pecar, pecar. Y por supuesto, a sabiendas, con conocimiento de causa. Por lo tanto, el hombre no es una víctima, es un responsable. Y esto nos lleva al tercer concepto de culpabilidad. Vuelvo a repetir, el hombre no es una víctima, es un transgresor, obviamente, de la ley de Dios. Romanos capítulo 2, 1 al 3 nos ayuda un poco a entender este concepto. Noten, dice: «Por lo cual eres inexcusable». ¿Qué significa la palabra inexcusable? Que no tienes excusa. Eso es lo que Dios dice aquí en Romanos capítulo 2. Claramente ahí Pablo describe en qué consiste esta rebeldía del hombre. Posteriormente, el capítulo 2, el apóstol Pablo, ¿cierto?, describe que el hombre, por supuesto, todos los hombres son pecadores y no tienen ninguna excusa. Noten lo que dice Pablo aquí: «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera seas que tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios». Muy interesante, se repiten 2 veces el concepto de «y tú haces lo mismo». El hombre se atreve a juzgar a otros, pero no se da cuenta de que él hace lo mismo. Ese es el argumento del apóstol Pablo, que subraya la culpabilidad de la persona. Aquí, por supuesto, el hombre no es una víctima, ese es el concepto que notamos aquí. Es un transgresor totalmente consciente de lo que él hace. Finalmente, por supuesto, esto requiere, y la justicia, por supuesto, requiere que ésta sea satisfecha. Como dice ahí, ¿cierto? La justicia de Dios no es cualquier justicia. La justicia de Dios necesita ser satisfecha. Y eso es lo que encontramos en versículos como Hebreos 9:27, que de hecho la Biblia lo da por sentado. Dice el texto que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, un juicio. Alguien podría preguntar, ¿pero cómo un juicio? Bueno, la Escritura da por sentado de que el hombre es un infractor, que es responsable, que es culpable. Por lo tanto, evidentemente, el juicio es lo que él, ¿cierto?, merece ante toda su pecaminosidad. Ahora, de hecho, es importante entender esto, hermanos queridos. Pablo lo dice también en sus epístolas, los otros autores también lo recalcan. Por ejemplo, Lucas en Hechos capítulo 17 claramente dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ¿cierto?, dando fe a todos con haberle levantado. Quien es evidentemente el juez es el Señor Jesucristo. En otras escrituras también la Biblia deja ver que Dios ha dado el juicio al Hijo. Pero lo importante es entender de que estos 4 conceptos están, por supuesto, implicados en la cuestión de la condenación. Por eso una buena pregunta hasta aquí, y de hecho introduciéndonos a este tema de la justificación, entendiendo primero lo que es la condenación, es esta pregunta. Hermanos, ¿cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el problema real del hombre? La condenación en este sentido no solo implica, por supuesto, declarar a alguien pecador por lo que estamos observando. De hecho, las personas habitualmente
juegan con este concepto. Ah, sí, soy pecador, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Hay canciones que se hacen con respecto a ser pecador. Pero lamentablemente la gente no tiene un concepto serio porque evidentemente ignora las Escrituras, cuando este concepto, por supuesto, es bastante grave a la luz de las evidencias de las Escrituras y a la luz de la teología con respecto a lo que tiene que suceder, a lo que Dios va a hacer justamente con quienes son culpables. Por eso, hermanos, la connotación anterior nos ayuda un poco a entender que el problema del hombre no es, en este caso, la teodicea. Habitualmente las personas, ¿cierto?, emiten cierta excusa cuando se les pregunta si creen en Dios. Habitualmente dicen, bueno, ¿y cómo podemos conciliar la teodicea? La teodicea literalmente significa la justificación de Dios, pero tiene un concepto implicado que es más filosófico. Es esta típica pregunta que los hombres hacen, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que si Dios es bueno hay maldad en el mundo? O también puede ser emitida de la siguiente manera. ¿Cómo es posible que haya tanta hambruna, tanta guerra, ¿cierto? Y siendo que la Biblia declara supuestamente que Dios es un Dios de amor, ¿puede permitir eso? Bueno, eso básicamente es lo que es la teodicea. Sin embargo, habitualmente cuando las personas emiten esta pregunta, en el fondo lo que están haciendo es excusarse personalmente y no están justamente describiendo o formulando la pregunta correcta. ¿A qué me refiero? La pregunta correcta no es ¿por qué si Dios es bueno hay tanta maldad? Si Dios es omnipotente, ¿cierto? Omnisciente, omnivolente, ¿por qué entonces hay tanta maldad? Esa no es la pregunta. La pregunta es la siguiente, y de hecho el pastor Bauman la formuló de manera bastante notable cuando dijo lo siguiente. La pregunta correcta es la siguiente. ¿Cómo puede ser posible que un Dios justo y santo sepa lo que hice, pensé y dije ayer y no me mató anoche mientras dormía? Esa es la pregunta correcta, porque el problema es el hombre. Ese es el problema. Noten que la pregunta es bastante directa. ¿Cómo puede ser posible que un Dios justo y santo, ¿cierto?, sepa lo que hice, pensé y dije ayer y aún no me mató anoche mientras dormía? Y déjeme formulárselas de otra forma para que podamos entender. ¿Cómo puede ser posible que Dios, siendo un Dios santo y justo, ¿cierto?, sepa que la última semana he estado, por ejemplo, viendo pornografía y masturbándome y aún yo siga respirando? ¿Cómo es posible justamente que Dios sea un Dios santo y justo y esté al tanto de que yo estoy teniendo relaciones prematrimoniales y diga creer en Cristo, diga creer en la Biblia y aún, ¿cierto?, permanezca como si nada pasara? ¿Cómo es posible que Dios sea un Dios santo y justo y aún pase por mi mente muchas ideas que no le agradan y aún yo esté con vida? Hermanos, ese es el punto, esa es la pregunta correcta, pero también ese es el problema del hombre. Y aquí, ¿cierto?, me remito básicamente a los 3 puntos que en esta ocasión quiero que podamos memorizar, porque de hecho es muy necesario que entendamos este concepto. ¿Cuál es el problema real del hombre? Y en este sentido, antes de entender la justificación, para que podamos entender esa riqueza de ese concepto, es necesario que entendamos cuál es el problema del hombre, entendiendo primero qué es la condenación, pero específicamente cuál es el problema real del hombre. Hermanos, la primera respuesta a esta pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el problema real del hombre? Primero, su falta de rectitud personal ante la ley revelada. Ese es su primer problema. Por supuesto, cuando nosotros planteamos así esta situación, puede que la gente no pueda o no capte la gravedad de la situación. Cuando uno lee las Escrituras, por supuesto, uno encuentra preguntas tan hermanos, precisas como la que Job, ¿cierto?, revela, y de hecho uno de sus amigos también la vuelve a repetir. Job capítulo 9, versículo 2 dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es la pregunta clave también. La pregunta que estamos haciendo, ¿cuál es el problema real del hombre? En primer lugar, su falta de rectitud personal ante la ley. Y esto subraya, por supuesto, su transgresión a una ley revelada.
Hermanos, la pregunta más importante entonces que el hombre debería hacerse no es con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, dónde viviré, sino cómo he de justificarme ante un Dios, y de hecho, note por favor, ante un Dios santo y justo. En realidad, hermanos, esto asume que el hombre tiene una cita ineludible ante Dios. Ese es el problema real del hombre. Una cita en la que se ha de presentar, primero, noten, como culpable ante que por naturaleza es perfecto en rectitud. Esto significa que en el panorama, ¿cierto?, que tiene el hombre, el panorama futuro, en realidad es bastante complicado, porque Dios no es como los jueces terrenales, ¿cierto?, que dan clases a lo mejor prescriben clases de ética a quienes, por supuesto, son corruptos, como muchas veces lo hemos visto aún dentro de nuestro propio contexto. Ahora, hermanos, la pregunta que debemos añadir a esto, y de hecho Pablo la dice, es en Romanos capítulo 2. ¿Y piensas estos hombres que escaparás del juicio de Dios? Como dije, habitualmente en nuestro medio vemos constantemente corrupción de parte no solamente de los jueces, aún de políticos, de personas, ¿cierto?, públicas, de manera constante. Habitualmente salen airosos, entre comillas, siendo aún culpables, siendo aún corruptos. Sin embargo, el problema del hombre es que no va a tratar con un juez corrupto. El problema que está frente a él es que va a tener que enfrentarse frente al juez de toda la tierra, que por esencia es perfecto y santo. Ese es el gran problema del hombre. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el problema real del hombre? Lo primero que notamos entonces, y debemos entender, hermanos, es su falta de rectitud personal ante un Dios. Y vuelvo a repetir, el hombre, por supuesto, ha violado una ley, un código moral objetivo, pero no se trata de cualquier código moral, se trata de la ley de Dios revelada. Segunda cosa, ¿cuál es el problema real del hombre? Su pecaminosidad ante la santidad de Dios. Y noten por favor este punto, hermanos. Su pecaminosidad. La Biblia da por sentado que el hombre es un pecador, que es un infractor, que ha violado la ley de Dios, que no cumple con el estándar que Dios pide justamente en su ley. ¿Por qué? Porque de hecho ha transgredido la ley de Dios. El problema se suma al hecho de que el hombre, ¿cierto?, su problema secundario, si se puede decir en esta división, es que su pecaminosidad estará frente a la santidad de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos entender esto? Noten que muchas veces cuando uno lee el Antiguo Testamento, habitualmente quizás pudiera llegar a concluir que no hay mucha doctrina en el Antiguo Testamento, lo cual es un error garrafal. Por supuesto, el Nuevo Testamento sistematiza la doctrina, la ordena, en las epístolas encontramos también eso. El propio Pablo en Romanos, por supuesto, describe cómo es la justicia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, deja ver de otra forma cómo es que es Dios. Y noten, por favor, voy a leerle aquí un par de versículos para que usted note de qué forma podemos entender la gravedad de esta situación, la pecaminosidad del hombre ante la santidad de Dios. Noten por favor cuáles son las expresiones, cuál es la actitud de muchas personas en el Antiguo Testamento frente justamente a este atributo de Dios. Dice Éxodo 33:20, Jehová trata de explicar, por supuesto, con cierta urgencia diríamos a Moisés, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. ¿Cómo es posible eso? Nadie puede ver mi rostro y vivir. Noten ahora lo que dice Jueces 22. Al ver Gedeón que era, el ángel del Señor dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. La expresión que tiene el texto es bastante, evidentemente, mucho más descriptiva. Y de hecho, la idea es leída, a lo mejor superficialmente, y alguien pudiera pasar por alto. Pero el concepto es el siguiente. Al ver Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ay de mí, Señor mío! Es un lamento, hermanos. Es un lamento de tragedia. ¿Por qué razón? Añade el texto, diciendo Gedeón, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Él se tapa los ojos y dice, ¡ay de mí! Porque he visto al ángel del Señor. Ahora, noten por favor lo que dice Jueces 13:22, porque repite el mismo concepto, la misma idea. Y Manoa dijo a su mujer, los padres de Sansón, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Noten lo que está diciendo este texto. Manoa, ¿cierto? Dice su esposa, su mujer, la madre de Sansón,
Estamos muertos. Estamos muertos porque hemos visto a Dios. Ese es el concepto que tenían las personas, hermanos, de la santidad de Dios. Algo bastante ajeno a lo que lamentablemente las personas en el día de hoy tienen con respecto a la santidad divina, la santidad de Dios. Ahora, noten esta declaración, porque también, de hecho, subraya también lo que estamos viendo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Hermanos, ¿por qué Isaías, quien emite estas palabras, dijo esto? ¿Por qué él dice, ¡ay de mí que soy muerto? Y aquí, hermanos, se describe una explicación bastante, digámoslo así, clara de por qué razón, además de la condición del hombre, los creyentes en el Antiguo Testamento tenían este concepto bastante alto, bastante profundo de lo que es la santidad de Dios. ¡Ay de mí, que soy muerto! Añade Isaías 6:5 lo siguiente: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Sabemos que la teología, ¿cierto?, o el Nuevo Testamento nos explica que nadie ha visto a Dios, el unigénito Hijo que está en el Padre. Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es lo que vieron entonces los creyentes del Antiguo Testamento? En la mayoría de los casos, hermanos, vieron un destello de la gloria de Dios. Aún así, el relato deja ver cuál es la actitud de cada uno de ellos. ¡Ay, que estoy muerto, porque mis ojos han visto al Rey! Y noten la razón. ¿Por qué razón esta actitud? Isaías resume de manera bastante notable lo que es también, de hecho, nuestra condición. Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿quiénes son los inmundos frente a la santidad de Dios? Hermanos, los hombres son inmundos. Nosotros somos inmundos frente a su gloria, frente a su santidad. Lamentablemente, en el día de hoy, el cristianismo muchas veces es bastante vergonzoso, bastante irrespetuoso con respecto a lo que es la santidad de Dios. Nosotros, evidentemente, en algún sentido hemos perdido, hermanos, esta noción de qué significa la santidad de Dios. Pero volviendo a nuestra pregunta, ¿cuál es el problema real del hombre? ¿Por qué necesita, diría yo, justificarse o necesita ser justificado? El primer problema es su falta de rectitud personal ante la ley revelada. Segundo, su pecaminosidad ante la santidad de Dios. Yo diría su horrenda, su horrible, ¿cierto?, pecaminosidad ante la gloriosa santidad de Dios. Las personas no piensan, hermanos, en esto. Ahora, me refiero evidentemente a los incrédulos. Lamentablemente a veces muchos creyentes toman bastante a la ligera lo que es la santidad de Dios y se presentan ante Él como cualquier turista en muchos casos. Y eso obviamente habla de la irreverencia que tienen muchos a la hora de tener un encuentro con el Señor. Habitualmente, y esto es curioso, cuando nos presentamos frente a la autoridad humana, tratamos de ir, a veces en muchos casos, bastante, diríamos así, ¿cierto?, bastante producidos. Pero muchas veces tenemos un relajo bastante, a veces, irreverente frente al Señor cuando nos presentamos delante de su presencia. Hermanos, ¿cuál es el problema real del hombre? Su falta de rectitud personal ante Dios. Segundo, su pecaminosidad ante la santidad de Dios. Y tercero, como ustedes ven ahí, su culpabilidad ante la justicia de Dios. En el día de hoy, las personas se burlan de la justicia. Una persona puede ser multada, pero el día lunes va y paga una multa y no tiene ni un problema. Sigue su vida. Lamentablemente, esa es la forma en que el mundo se dirige. No tiene ni un alto concepto de lo que es la justicia. Pero el problema del hombre, hermanos, frente a Dios es bastante, radicalmente diferente. Porque no viene ahora frente a un juez corrupto, viene ante quien por esencia es recto en su carácter y perfecto en sus atributos. Por eso, ¿cuál es el problema real del hombre? Tercera cosa, su culpabilidad ante la justicia de Dios. Por supuesto, hay objeciones del secularismo, ¿cierto?, de las personas que no creen en Dios, como, bueno, ¿por qué simplemente Dios, si es un Dios de amor, no perdona al hombre? No sé si han escuchado eso, pero
puede suceder que algunas personas puedan pensar eso, y de hecho algunas sí que lo piensan. ¿Cómo puede ser que un Dios de amor me perdone? Si Él es amor, entonces va a pasar por alto mi pecado. Algunos podrían pensar, y de hecho pueden pensar, y lo declaran muchos directamente. Otros pueden decir y cuestionan incluso la cruz de Cristo diciendo, ¿por qué Dios envió a su Hijo a morir tan cruelmente? ¿Por qué simplemente no perdonó al hombre simplemente? Estas preguntas aparentemente parecen tener cierta lógica, pero justamente desde el punto de vista bíblico son, por supuesto, una manera bastante irrespetuosa de comprender quién es este Dios. Un hombre corrupto puede ser, por supuesto, un juez corrupto, hermanos, puede ser coimiado, si se puede decir. Pero estamos frente a quien por esencia es perfecto en su carácter. Y ese es Dios. Por eso que el problema real del hombre es, como tercer punto, su culpabilidad. Se presenta como culpable. Tú te puedes presentar como culpable ante un juez y por supuesto vas a tener cierto nerviosismo porque evidentemente podrías llegar a terminar en la cárcel si infringes la ley. Sin embargo, aquí el hombre, hermanos, se presenta como culpable ante el juez de toda la tierra, ante el juez de todo el universo. Ahora, preguntas que nos ayudan a entender un poco estas objeciones que, por supuesto, no tienen ni un asidero en las Escrituras, porque evidentemente Dios es un Dios santo, por un lado, y justo. Ahora, noten por favor las siguientes preguntas que nos ayudan un poco a entender este punto. Si no usted entiende todavía la gravedad de la situación, aquí por supuesto hay una situación bastante complicada, bastante grave diría yo, con respecto a quien es incrédulo, quien ha transgredido la ley de Dios y aún así, por supuesto, ignora lo que Dios ha hecho en su favor. ¿Por medio de qué? Del Evangelio, en donde por supuesto entendemos y se da por sentado y brilla este concepto de la justificación. Por supuesto, debemos entender necesariamente antes cuál es el problema. Y en este sentido, el problema esencial del hombre es su condenación, que se remite a conceptos que estamos viendo ahora. Su falta de rectitud personal ante la ley de Dios revelada. Su pecaminosidad ante la santidad de Dios. Y tercero, su culpabilidad ante la justicia de Dios. Habitualmente, las personas que tienen estas objeciones que ya hemos mencionado ignoran dos conceptos clave de el carácter y los atributos de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Noten por favor estas preguntas que nos ayudan un poco a entender. Primero, ¿por qué Dios entonces, hermanos? Si podríamos pensar de que Dios es un Dios de amor, ¿y por qué simplemente no perdona al hombre? Noten por favor estas preguntas. ¿Por qué Dios proscribió un tabernáculo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué razón simplemente no habló directamente con el hombre? Si eso hubiera pasado, quizás no hubiera habido humanidad, hermanos. Porque todos los hombres somos pecadores horrendos ante su santidad. Pero Él, por su gracia, por supuesto, prescribe cómo poder comunicarse y tener comunión con Dios. Es siempre Dios quien da la iniciativa, no el hombre. Y el tabernáculo en el Antiguo Testamento, por supuesto, era un sistema que estaba constituido por la ley revelada de Dios, por Dios mismo, justamente para que no se produjera esta situación horrible, ¿cierto? Que en este caso sería la muerte del hombre. Tenía que haber, por supuesto, una forma de poder llegar a Dios. Y Dios, por supuesto, instaura lo que es el tabernáculo. ¿Por qué? Porque su santidad y su justicia, por supuesto, no pueden convivir con quien es pecador por esencia, el hombre. Otra pregunta que nos ayuda un poco a entender esto. ¿Por qué Dios prescribió la formación estricta de un cuerpo especial de hombres, a los que denominó sacerdotes, quienes debían cumplir normas, por supuesto, estrictas también? ¿Por qué simplemente cualquier persona no iba a este tabernáculo, al lugar santísimo, y entraba como habitualmente podría uno entrar en su casa? No. No podía cualquier persona. De hecho, tenía que ser un grupo especial que Dios había determinado, quienes eran los sacerdotes. Aún así, cualquier sacerdote, evidentemente, que no cumplía con la ley, ¿cierto?, con respecto a su rol y a sus responsabilidades, aún podía caer fulminado por medio del juicio de Dios. Otra pregunta que nos ayuda a entender más aún este concepto o estos conceptos que muchas veces las personas pasan bastante por alto. ¿Por qué Dios prescribió un sistema de sacrificios cruento en el tabernáculo? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? Bueno, claramente el Nuevo Testamento nos ayuda a entender eso. También, por supuesto, el Levítico. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
claramente eso. Y algunas personas podrían decir que qué aburrido es el libro de Levítico. No, no es para nada aburrido. Nos ayuda a entender la dimensión de la santidad de Dios. ¿Por qué razón el pecado debería ser expiado? De allí, hermanos, la constante en ese ejercicio sacerdotal de que evidentemente hacían ellos en el tabernáculo, de entregar, ¿cierto? Y de ministrar las víctimas para sacrificio, para expiar el pecado. Otra pregunta, ¿por qué el culto de Aarón en Éxodo capítulo 32 del 1 al 6 no le gustó a Dios? En ese contexto Moisés va al monte, ¿cierto?, a hablar con el Señor y recibir, por supuesto, las tablas de la ley, y él se demora. En el contexto ahí uno lo observa. El pueblo se inquieta, pensaba que Moisés ya no iba a volver, y piden a Aarón hacer un culto diferente. Hermanos, ese día, por causa de lo que sucedió, por causa justamente de ese hecho puntual, murieron aproximadamente 3.000 personas. ¿Es que acaso Dios exageró un poco? ¿Por qué razón Él no permitió ese culto a ese becerro idolátrico, por cierto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, evidentemente, Dios disciplinó directamente a muchas personas a la muerte? Directamente, ya lo mencioné. Aquel día murieron aproximadamente 3.000 hombres. Por otro lado, ¿por qué razón Nadab y Abiú, quienes eran hijos de Aarón, de hecho tenían el legítimo derecho de ministrar las cosas como sacerdotes, porque justamente eran hijos de Aarón, a quien se le había encomendado esta labor? ¿Por qué razón ambos, ¿cierto?, cuando ofrecieron una alabanza un poco diferente, Dios los fulminó en el acto de acuerdo a Levíticos 10? En el acto, el texto dice, por supuesto, que ellos ofrecieron un fuego extraño. ¿Por qué razón fueron fulminados por Dios? ¿Es que acaso Dios, vuelvo a repetir, no tenía paciencia? Por último, uno podría pensar de por qué encontramos en el Nuevo Testamento el caso de Ananías y Zafira. ¿Acaso eso no debería estar en el Antiguo Testamento? Porque claro, la gente dice, claro, en el Antiguo Testamento está el Dios enojado, está el Dios furioso, pero en el Nuevo Testamento tenemos el Dios de amor. Qué interesante, hermanos, que en el Nuevo Testamento se nos revele que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y en el acto murieron justamente por ese atrevimiento al Señor. Claramente el Nuevo Testamento deja ver lo mismo que en el Antiguo Testamento. Ahora otra pregunta interesante, ¿por qué Cristo tiene que morir? ¿Por qué el propio Hijo de Dios tiene que venir y morir en la cruz? Claramente, hermanos, todas estas preguntas nos ayudan un poco a comprender lo que el incrédulo pasa por alto y lo que muchas veces el creyente, entre comillas, un poco despistado, si puedo decirlo, o irrespetuoso, pasa por alto. Dos conceptos, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que un Dios santo y justo, ¿cierto?, sabiendo lo que yo pensé, lo que he hecho en la semana, lo que he dicho, aún sabiéndolo, ¿cierto?, no me mate en el acto ahora? Hermanos, yo hago esta pregunta de manera bastante directa, porque en muchos casos, a veces, nuestro comportamiento, aún siendo creyentes, no es el que Dios espera de nosotros. Y eso no nos, por supuesto, no nos aleja como creyentes de la justificación que hemos logrado en Cristo, por supuesto. Pero en muchos casos, ¿cierto?, nos olvidamos de la seriedad de lo que implican estos conceptos en la palabra del Señor, la santidad y la justicia de Dios. Ahora, hermanos, déjenme terminar con algunas conclusiones. En primer lugar, para que podamos entender esto. Antes de entrar, por supuesto, en el gran tema de la justificación, era necesario, por supuesto, entender y comprender la cuestión de la condenación. Frente a esta cuestión y antes de la pregunta, por supuesto, necesaria de cómo se justificará el hombre ante Dios, es importante comprender por qué necesita justificarse, y esto se debe, por supuesto, al problema real del hombre. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el problema real del hombre? Hermanos, por favor, no olvide que antes de hablar de buenas noticias es necesario hablar del problema real del hombre. Antes de hablar del Evangelio, que significa buenas nuevas, el hombre necesita comprender cuál es la gravedad de su situación frente a Dios. Tres conceptos. Hemos visto que el problema real del hombre es su falta de rectitud personal ante una ley revelada. No es cualquier ley, es la ley de Dios. Segundo, su pecaminosidad ante la santidad de Dios. Tú puedes ser pecador
y puede que el juez, ¿cierto?, de turno, ahí el fiscal en tu ciudad, ¿cierto?, esté presente, esté al tanto, pero eso no significa nada. Sin embargo, el problema del hombre es que su pecaminosidad está latente ahora ya frente a lo que es, por supuesto, la santidad de Dios. Tercero, su culpabilidad ante la justicia, no humana, ante la justicia de Dios. Te presentas como culpable ante quien por esencia es justo de manera perfecta. El cuadro es bastante complicado. Ahora, hermanos, sabemos que somos justificados sin duda por medio de la fe en Cristo. Pero, ¿a qué se refiere el Nuevo Testamento con la justificación? Y esto un poco nos ayuda a entender lo que estaremos viendo también en lo sucesivo. Sabemos que la justificación es, al igual que la condenación, un pronunciamiento legal de Dios. Dios lo define. No es algo, ¿cierto?, superficial para nada. Es una declaración legal. Pero, algunas preguntas. ¿Cuál es realmente el significado de la justificación? Lo hemos visto al principio. Pero, ¿lo entendemos realmente? Por supuesto, necesitamos una justicia que no tenemos. Pero, ¿de qué forma se aplica a nosotros esta palabra, o esta doctrina, o esta realidad, si podemos decirlo de otra manera? ¿Somos justificados por fe por medio de lo que Dios hace dentro de nosotros? ¿O somos justificados por Dios por medio de lo que Dios hace aparte de nosotros? Por otro lado, ¿somos justificados por una justicia infusa o somos justificados por una justicia imputada? Hermanos, todas estas preguntas y otras más las veremos en la segunda parte de este tema que estamos viendo ahora bajo el concepto de los aspectos legales de esta salvación. No cualquier salvación, una salvación tan grande. Solamente les quiero pedir que mantengan, ¿cierto?, en sus Biblias abiertos ahí Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, como un versículo clave de lo que estaremos viendo con respecto a lo que es la justificación. Recuerden, ¿cuál es el problema del hombre? 3 cosas. Su falta de rectitud ante una ley revelada. Segundo, su pecaminosidad ante la santidad de Dios. Y tercero, su culpabilidad ante la justicia de Dios. Quedamos con este versículo, porque de hecho es la esencia para entender qué significa la justificación. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y noten por favor esta segunda parte del versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, la cruz de Cristo, el Evangelio, es la esencia de la justificación. Ahí encontramos lo que el hombre necesita. Nosotros, por gracia simplemente de Dios, lo hemos encontrado en lo que es el Evangelio. El Señor nos ayude para que podamos entender esta maravillosa doctrina de la justificación. Sin embargo, es necesario, es urgente que el hombre entienda cuál es su problema real. Ya lo hemos visto en esta ocasión. Y como creyentes, por supuesto, necesitamos entender bastante por qué razón el hombre es un pecador y por qué razón, evidentemente, la justificación es algo necesario, es algo urgente para el hombre pecador.